Hola amigos interactivos y bienvenidos a otra entrega de nuestro video podcast de librojuegos en el que tratamos el mundo de la ficción interactiva, sobre todo referido a aquellos librojuegos que tanto nos gustaban en nuestra niñez y que aún hoy en día seguimos disfrutando porque hay una nueva ola en el siglo XXI de estos librojuegos en la cual podemos disfrutar de mucha variedad y sobre todo de librojuegos para adultos, de los cuales antes pues apenas había algunos ejemplares como Barcelona Máxima Discreción, Hardboiled y alguna que otra excepción. Hoy me dispongo a ver y a contaros cuáles son aquellos librojuegos del catálogo de Saco de Huesos Ediciones. Esta editorial, que nunca he tratado de manera individual en ningún podcast, ni vídeo, ni artículo, creo que ya iba siendo hora de que le dedicáramos algo en concreto. Y es que es una de las editoriales que abanderaron el resurgir de estas obras de ficción interactiva. Quizá no fue la primera fue No Solo Roll. Luego le siguió Hydra, pero la verdad es que Saco de Huesos fue la que terminó de darle el impulso definitivo, gracias a un catálogo que no para de crecer cada año lentamente, pero como diría aquel, con paso lento pero seguro. Y prueba de ello es en la Feria Tenebrosa, que podríamos considerarlo el librojuego más paradigmático de la nueva ola en cuanto a lo que es la calidad literaria y la calidad en cuanto a la jugabilidad. Así que vamos a hacer un repaso de todos estos librojuegos. Hay 9 en total, entre los cuales se pueden encontrar librojuegos propiamente dichos, pero también narrativa ramificada sin sistema de juego. Todos se incluyen en la línea Laberinto, en la cual se publican no solamente librojuegos, sino también juegos de rol y, bueno, quizá en el futuro se saque algún juego de tablero, juego de cartas, no lo sé. Pero en este momento hay 9 librojuegos desde el año, pues creo que puede rondar el 2012, en el que salió la Feria Tenebrosa. Cada año hay al menos un librojuego nuevo o un par de ellos. Y por tanto, aunque a muchos de ellos ya le hemos dedicado alguna vídeo reseña o reseña en nuestra web, creo que hay novedades que merece la pena comentar, así que vamos allá con el catálogo de Saco de Huesos Ediciones. En primer lugar, ya he nombrado en la Feria Tenebrosa, es un librojuego de lo más especial y por varias razones. La primera, que llama la atención, es que es un librojuego escrito por nada más y nada menos que 10 autores distintos, todos ellos capitaneados y coordinados por el incombustible Fernando Lafuente, al que todos conoceréis por estos lares, porque mete mano siempre que puede a cualquier librojuego que se precie y además es autor de ellos. eh, Sobre todo destaca, bueno, es que destaca igualmente en la parte narrativa que en la jugable, pero digamos que como hay un déficit de jugabilidad en la mayoría de los librojuegos debido a que es un tema sobre todo matemático y que no controlamos muy bien la mayoría, o por lo menos no tanto como se debiera, pues aquí Fernando Lafuente marca la diferencia de una manera brutal, como vamos ahora a comentar. Y en esta ópera prima de este autor, así como de los, los otros 9 autores que figuran en la portada, pues aquí, como digo, la jugabilidad empezó a ser algo realmente fuerte, ¿no? Algo que estaba bien calculado, estaba bien hecho, bien diseñado. Así pues, en la Feria Tenebrosa reunió a una serie de escritores de terror,
de la asociación Nocte, que se pusieron manos a la obra para, entre todos, crear una historia en la cual había un muchacho, pretendidamente el lector, que tenía que adentrarse en una feria en la cual había quedado con su novia, pero esta desaparecía misteriosamente, y así que teníamos que investigar qué había ocurrido con ella. Y para ello teníamos que visitar cada una de las diferentes atracciones de la feria, cada una de las cuales estaba diseñada por uno de estos escritores. Como podéis imaginar, cada escritor tiene su propio estilo, pero este cambio de estilo no se notaba debido a que Fernando Lafuente, que fue el que coordinó a todos, reescribió las partes de todos los que participaron en este libro juego, de manera que no se notara demasiado la diferencia de estilo entre todos y que hubiera una homogeneidad. Gracias a ello tenemos un libro juego de lo más variopinto y muy jugable, con una jugabilidad realmente alta y sorprendente, porque, bueno, por aquel entonces, en el año 2012 quizá, 2013, no recuerdo exactamente cuándo fue publicado esta Feria Tenebrosa, pues no se prodigaban los librojuegos especialmente en su jugabilidad. De hecho, podéis ver en los años 80, estamos viendo en nuestra serie de reseñas de Dungeons and Dragons Aventura Juego, varios ejemplos de cómo la jugabilidad es una cuenta pendiente de los librojuegos y algo que se descuida, así como muchos otros puntos, como por ejemplo el testeo. Aquí, en la Feria de Tenebrosa, por fin tenemos un librojuego bien testeado, bien calculado, bien escrito además, en clave de humor, pero también con diferentes secuencias de misterio, de intriga, muy entretenido y adornado con el arte de Pedro Belushi, que también era una novedad dentro de lo que son los librojuegos, porque no tiene un estilo que recordara a aquellos clásicos librojuegos ochenteros, sino que el estilo era bastante distinto de lo visto hasta ahora en esta clase de literatura lúdica. Sin ir más lejos, ya podemos ver la portada, esa composición tan extraña que podemos ver y que dista bastante de las composiciones de otras portadas de los librojuegos ochenteros. Pues bien, aquí en la Feria Tenebrosa se cumple todo lo que debe de cumplirse en un librojuego, todo lo que podemos pedirle a una obra de literatura lúdica. Y de hecho tuvo bastante éxito porque, según palabras del propio Fer, parece ser que este videojuego sigue siendo, el primero publicado por esta editorial, sigue siendo el más vendido. Así pues, aquí tenemos esta Feria Tenebrosa que también salió en dispositivos móviles de manos de Cubus Games. Lo que pasa es que esa aplicación pues tenía sus fallitos. Es una pena porque la verdad es que se pegaron un currazo bastante bueno. También los autores intentando ampliar, ¿no?, la feria, y para mí se ha quedado esto perdido porque yo me descargué la aplicación y no he podido hacer gran cosa, no he podido avanzar demasiado a pesar de las ganas que le tenía, porque, bueno, pues por esos pequeños fallos que al final se hacen grandes y que no nos ha permitido disfrutar de la ampliación. Quizás sería buena idea, y se me está ocurriendo en este momento que estoy hablando, que Fer pudiera incluir en una edición, quizá una segunda edición, estas ampliaciones en la versión escrita. Pero bueno, ahí quedó esa Feria Tenebrosa, que, como digo, un buen ejemplo de jugabilidad. Y bueno, yo creo que quizá también deberíamos de hablar un poco del sistema de juego, porque es un sistema de juego que posteriormente ha sido utilizado en otros librojuegos de esta editorial. Y
Es de esos sistemas de juego que son simples, fáciles de entender, pero que permiten una profundidad bestial, una profundidad, una variabilidad, una versatilidad que hace que se pueda aplicar a cualquier situación del libro-juego y sea muy fácil para los autores manejarlo, así como también para el jugador, pero que además requiere de un mínimo dominio sobre él, de manera que hay un poquito de estrategia, ¿no? Podemos encontrarnos con el consabido azar de los librojuegos, pero aquí se introdujo un concepto, bueno, lo introdujo Fer, el concepto de azar controlado, en el cual sí es cierto que hay azar en el librojuego, pero se le proporciona al jugador diversas herramientas para que pueda tener un mínimo control en determinados momentos, y sobre todo esto viene dado por los puntos de héroe, que es una mecánica tan simple como genial, por la cual antes de tirar el dado te puedes gastar un punto de héroe y así sumar 2 puntos más a la tirada del dado, o posteriormente, si te quedas a las puertas, si te quedas a un puntito de poder conseguir la tirada, pues si tienes puntos de héroe te puedes gastar un punto de héroe para sumar un punto al resultado del dado. Esta mecánica tan simple es tremendamente efectiva y además se puede complicar también de todo lo que queramos, porque por ejemplo también se puede añadir la posibilidad de gastar puntos de héroe para ni siquiera tener que realizar la tirada. Por ejemplo, se puede decir o se pueden pedir 2 puntos de héroe para conseguir, pues no sé, escapar de un monstruo o intentar superar una situación peligrosa sin necesidad de tirar el dado, etcétera. O sea que aquí tenemos una base bastante buena, que luego pues dio mucho de sí y sigue dando mucho de sí, porque actualmente todavía Fernando sigue utilizándola en sus librojuegos y la implementa de alguna manera en otros, ¿no? En otros librojuegos en los que él participa, sobre todo arreglando la parte de la jugabilidad del sistema de juego. Pues bien, esta fue la Feria Tenebrosa, ahí quedaba su sistema de juego del que vamos a seguir hablando ahora, porque ahora toca hablar de la saga Expediente Z. Esta es una saga, bueno, más que una saga, es una trilogía, todavía inconclusa porque tenemos el primer y el segundo volumen, pero queda el tercero, que esperemos que el año siguiente, el año 2021, ya podamos tenerlo. Expediente Z, como bien podréis imaginar por la Z, se trata de unos librojuegos de temática zombie, un apocalipsis, en el cual se mezcla la tragedia y la comedia. Yo lo llamaría una tragicomedia librojueguera, en la cual pues toda esta atmósfera de horror, de sangre, de vísceras, de estrés, de supervivencia que hay siempre que hablamos de un apocalipsis zombie, se ve de vez en cuando jalonada por pequeñas píldoras de humor que desestresan o hacen que más o menos llevadero y ameno todo este recorrido horrible y tenebroso que tenemos que hacer a través de todo este libro-juego. Y la cosa empezó por Infección. Infección, pues, es un libro-juego que a mí, que no me gustan, a mí que por lo menos antes no me gustaba la temática zombie, nunca había leído nada de ella, y solamente había visto alguna película, y me resultaba bastante limitada, pues es de mis librojuegos preferidos. Porque con este librojuego, con Infección, se dio, en mi caso, la partida casi perfecta en cuanto a lo que es la jugabilidad. Fijaros si está bien medida la jugabilidad aquí, que en mi primer intento, en un librojuego que es larguísimo, porque aparte de
por la cantidad de secciones que tiene, que creo que rondaban las 500, pues se trata de un librojuego de exploración que transcurre sobre todo en un centro comercial en el que tienes que ir investigando por las diferentes tiendas para intentar acceder al piso de arriba y buscar a tu hermano, y para lo cual se van ganando puntos de experiencia y bueno, hay otro tipo de mecánicas que te permiten llegar a cumplir tu objetivo. Pues como digo, eh, este libro juego me permitió en la primera partida que jugué llegar al final, al jefe final y casi derrotar a la primera. Lo que pasa es que dejé atrás, como era la primera vez que lo jugaba, obviamente dejé atrás muchas cosas, mucha información, objetos, ayudas que me podían haber venido bastante bien para ese jefe final, que luego ya obviamente conseguí en diversas exploraciones posteriores, las conseguí averiguar y así ganar a este jefe. Pero fijaros que me quedó una sensación de plenitud increíble, que nunca he vuelto a vivir con ningún otro librojuego. De verdad, este librojuego merece muchísimo la pena, no solamente ya en el aspecto narrativo, o sea que tenemos aquí a grandes escritores como son el propio Fernando, Jacobo Feijó, Relanat Sagan y Pedro Escudero, son muy buenos escritores, sino que sobre todo en la parte jugable es una verdadera maravilla, una delicia. Yo nunca me olvidaré de aquella partida, me dejó un buenísimo sabor de boca. Hay que tener en cuenta que a este sistema de juego que os comentaba antes de la Feria Tenebrosa, pues se añaden más cosas, se añaden una serie de habilidades, se añade el tema de las medicinas, de la posibilidad de quedar infectado o no. Los zombies, algunos te infectan cuando sacas, no me acuerdo exactamente si era cuando sacabas un 6 en su tirada o algo así, y entonces ibas perdiendo punto por punto de vida y tenías que correr a ver si podías encontrar por ahí alguna medicina para poder curarte de esa infección. Y luego estaba la exploración de las tiendas. Una vez que ya más o menos las conocías, pues podías montarte tu propia estrategia para intentar superar este reto. O sea que todo junto pues es una verdadera obra de arte, una obra maestra de la jugabilidad. Y lo mismo ocurre con Revelación, ¿vale? Lo que pasa es que Revelación, que es la segunda parte del libro juego, es un poquito de corte más clásico, porque aquí podríamos decir que Revelación es más tipo Brennan, y teniendo en cuenta que Brennan, el autor de La búsqueda del Grial, pues fue un verdadero innovador en su tiempo. Pues es muy Brennan tanto en el sentido del humor, que los que gustéis de La búsqueda del Grial, pues veréis en Revelación un montón de guiños hacia el maestro Brennan, como también en el hecho de que tienes varios lugares para explorar. No solamente, eh, como pasaba en Infección, tienes el centro comercial, sino que hay diversas localizaciones, un castillo, un pueblo, etcétera, ¿no? Y entre ellas pues también ocurren cosas. Es de otra manera y sin embargo es igualmente brillante. De hecho, yo pensé, erróneamente, que cuando me enfrenté a Revelación no se iba a poder superar la jugabilidad y sobre todo el final apoteósico del anterior. Y sin embargo, sí que lo consigue, porque Revelación tiene un final, pero vamos, apoteósico, mucho mejor incluso que el anterior, y además que tiene la posibilidad de poder abordarlo de dos maneras distintas, igualmente arriesgadas, pero totalmente opuestas. Es la verdad, una verdadera gozada los dos. No sé con cuál quedarme, quizá por la sensación que me dejó el primero, pues me quedaría con el primero, pero es que el segundo es todavía más largo. Ahí se nota además que el héroe, tu personaje, pues está un poquito más crecido y ha evolucionado. La verdad es que toda la saga merece la pena. Tenemos ya casi preparada la de Salvación, que será la tercera entrega en la que yo mismo he participado, ya he escrito la parte final y he quedado muy satisfecho con ella, casi tanto
fijaros, como con la cofradía, de la cual os hablé en el episodio anterior, lo cual es decir muchísimo. Así que esperemos que pronto podamos tener terminada esta buenísima trilogía. Bueno, pues después de hablar de estos buques insignia, porque estos 3 libros juegos ahora mismo son los, yo diría que los mejores y más importantes de la línea del laberinto, hay algunos más. Por ejemplo, tenemos La daga del asesino, de otro maestro de los librojuegos, que es José Luis López Morales. Está ambientada en el mundo de Valsorth, que es el mismo en el que se ambienta la leyenda élfica, que está publicada por No Solo Roll, que es una cuatrilogía de fantasía clásica, oscura, épica. Esta es mucho más oscura, la daga del asesino. De hecho, yo recomiendo la daga del asesino a todo aquel que le guste el videojuego Assassin's Creed. Es una experiencia muy parecida. Ahí llevas a un asesino que tiene que infiltrarse en diversas localizaciones e ir haciendo trabajos de estos oscuros del tipo de Assassin's Creed, cargándote a algunos e intentando también al mismo tiempo tener o recabar información sobre el asesino de tu padre. Te metes en una organización que se supone que es la que lo asesinó, en fin, que está muy bien tanto en la historia como también en la jugabilidad en la que ha metido mano Fer. Ya de por sí era buena en su original, pero Fer la refinó de manera que para mí fue también una verdadera gozada este de la daga del asesino. Es muy bueno, me dejó muy buen sabor de boca también, un final bastante bueno, no os puedo desvelar nada, pero merece mucho la pena, fantasía oscura, eso, pues tratas de infiltrarte en diversas localizaciones, edificios, sobre todo pues tienes que andar de manera furtiva por muchos lugares. Está bastante bien, muy divertido y muy emocionante también, esta daga del asesino. Bien, luego también tenemos una rara avis dentro de los libros juegos, que es Roñan el Fárfaro. Como podéis imaginar por este estrambótico título, se trata de una parodia de Conan el Bárbaro. Este sí que es humor puro y duro. Es fantasía, pero es humor. Lo que no quita de que sea difícil el puñetero. Es un librojuego bastante difícil, pero con la jugabilidad bien calculada. De nuevo, Fer estuvo detrás de ella, porque ya venía con un sistema de juego, pero él lo refinó. Se trata de un librojuego de Ricard Ibáñez, al que todos conoceréis por haber escrito Aquelarre, el decano de los juegos de rol autóctonos españoles, y también publicó El oro y el acero, un muy buen libro juego publicado por No Solo Roll, sobre todo en el aspecto narrativo es una verdadera pasada. Pues aquí se cambia bastante el registro, nuestro querido Ricard, porque es un cachondeo constante este Roñan el Fárfaro, y además este tiene dibujos igual que el anterior, en la daga del asesino. Ambos tienen dibujos de Wargo, que es mi ilustrador favorito de librojuegos y el mismo ilustrador que el de la cofradía, y así que solo por eso ya merece la pena tenerlos, ¿de acuerdo? Así que este Roñan el Fárfaro, del cual tenéis una reseña, no recuerdo exactamente si de la daga del asesino también hay reseña en la web, seguramente sí la haya, si no en el canal de YouTube sí la habrá en la web, pero de Roñan sí recuerdo haber hecho una al principio cuando abrimos el canal. Así que os remito a ella para que podáis ver cómo va el libro juego, que bueno, es simpático y también a mí me gustó. Bien, pues la última incorporación en cuanto a lo que se refiere a librojuegos propiamente dichos es Bri y el misterio de Slenderman. Este libro-juego es de temática de misterio de lo paranormal. En él llevamos a una joven investigadora que trabaja para una agencia de lo paranormal y a la cual acompaña su difunta tía abuela, en forma de fantasma. Y bueno, en fin, le va metiendo baza de vez en cuando e incluso discute con ella.
De nuevo aquí está en clave de humor, pero el humor se sucede con los diferentes momentos de tensión. Es un humor mucho más parecido al de Expediente Z, quizá. No es humor puro y duro, pero sí que está escrito un poco en clave de humor, un poquito más juvenil quizá, muy disfrutable, otro reto verdadero porque este libro juego es una idea original de Pedro Escudero, también de Andrés Díaz, pero Fernando Lafuente, pues cogió el manuscrito original y lo amplió y pues el sistema de juego lo rehizo para que fuera una experiencia bastante plena en cuanto a jugabilidad, tanto como mínimo como las que nos ofrece en otros libros juegos. Y bueno, aquí se trata de un libro juego de exploración también, como los de Expediente Z, en la cual tenemos que intentar investigar dónde se encuentra el paradero de Slenderman, que es una entidad oscura que está detrás de las desapariciones de un pueblo que tenemos que visitar y explorar. De nuevo, jugabilidad plena, mucha exploración, un libro juego que aunque es un poquito más breve que los demás, pero al ser de exploración pues se visitan muchas más secciones que en otro tipo de libros juegos, como los de Fighting Fantasy, por ejemplo, los libros juegos más clásicos en los cuales te dejas atrás muchas secciones. Pues aquí se visitan muchas más por ser de exploración y todo un reto. Tienes que intentar encontrar a este Slenderman, pero aunque lo encuentres, esto no es garantía suficiente porque al mismo tiempo tienes que intentar llegar en buenas condiciones para poder derrotarlo y esto implica investigar mucho, intentar encontrar la mayor información posible para poder hacerle frente con garantías y etcétera, ¿no? Así que este Bri y el misterio de Slenderman, también disponible por ahora, el último libro juego de Saco de Huesos. Esperemos que el año que viene pues nos podamos nutrir con alguno más y ojalá que sea salvación. Y aparte pues tenemos los librojuegos sin sistema de juego o narrativa ramificada, que son tres. La maldición de los comensales sería la primera y además fue de los primeros también librojuegos que se publicaron en esta línea de laberinto y está ambientado en la época victoriana, si no recuerdo mal, en el siglo XIX. Estás dentro de una academia militar, eres uno de sus pupilos, uno de sus alumnos, y tienes que desvelar un misterio eh, que, que, en fin, bueno, tampoco puedo contar demasiado porque sería desvelaros, pero ya solo por el monstruo que podéis ver en la portada, parece ser que la cosa no va a ser precisamente agradable, ¿verdad? Así que un librojuego de misterio y también tenemos dos librojuegos de una colección que se llama Tierras Futuras, Anagénesis. Este lo reseñé en un vídeo, me acuerdo que hice la vídeo reseña. El que no he reseñado es el segundo, que es Dimorfismo. Bueno, en resumen, se trata de otro librojuego de estos ramificados y sin sistema, pero con la particularidad de que se puede vivir desde el punto de vista de tres personajes distintos, porque esto lo que hace es contarnos una historia ambientada en un futuro distópico en el cual la humanidad ya no es la reina de la Tierra, sino que ha venido una raza alienígena y nos ha desbancado, y se puede vivir del punto de vista de esta raza, desde el punto de vista humano o del de otra raza que es como una raza sirviente de los alienígenas. Y he de decir que está muy bien escrito, que la ambientación es muy interesante y te atrapa. Se trata de Fermín Moreno, el autor de estas dos entregas que hay por ahora de Tierras Futuras, y la ilustradora es Ana Carmen Cumero. Pues hasta aquí hemos llegado en lo que son los librojuegos de la línea Laberinto de Saco de Huesos. Creo que
prácticamente todos ellos son interesantes, incluso los que no son librojuegos propiamente dichos, sino que son narrativa ramificada, y merecen la pena bastante. Son bastante de mi gusto y por lo menos lo que tenéis que saber es que están muy bien escritos y sobre todo que la jugabilidad que tienen es a día de hoy insuperable. Yo creo que la jugabilidad que tienen estos librojuegos en conjunto hacen que por sí sola sean obras bastante competentes, muy competentes, de las mejores que se pueden encontrar hoy en día junto con el catálogo de Con Pluma y Pixel, que es también maravilloso, ¿no? Pero en fin, quería dedicar este podcast de hoy a estos 9 librojuegos de saco de huesos. Como os he dicho, algunos lo tenemos ya reseñados, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a las reseñas de estos librojuegos. Y nada más que deciros, como siempre os digo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo nuevo o descubierto algo nuevo sobre los librojuegos, y nos vemos en un próximo episodio o en otro vídeo de nuestro canal de librojuegos.org. Hasta pronto.